Hola, ¿cómo les va? Vamos a seguir avanzando con el texto de Franz Hickelhammer, lo indispensable es inútil. Bueno, vimos que él se refiere a la cuestión de la utilidad y la inutilidad de lo indispensable a partir de la crítica a los valores dominantes de nuestra sociedad, de la estrategia de la globalización. Y termina siendo una dicotomía entre el cálculo de utilidad propia, donde se resumen todos esos valores de la eficiencia, de la competencia, de la competitividad, de los mecanismos de funcionamiento, etcétera, y de la racionalización, y que tapan los valores de la convivencia. Les recuerdo ahí que hay un apunte de cátedra que lo tienen que revisar. Bueno, dentro de esta oposición ya sabemos que el bien común es útil, sin embargo es invisible para el cálculo de la utilidad propia. Y él ahí trae un ejemplo que lo tienen inmediatamente, la de los pánicos de la bolsa, que nos viene muy bien para ilustrar esta cuestión que estábamos explicando en el video anterior de las acciones medio fin, que son fragmentarias y que cuando se acumulan todos se arruinan. Y eso es lo que genera los límites, digamos, los límites del crecimiento, los límites del mito del progreso, etcétera, que terminan yendo a socavar las bases mismas de la vida, ¿no? en este planeta que es finito. Y entonces a todo eso él le llama el juego de las locuras y hace varias referencias, juega mucho con esta idea del juego de las locuras, de las personas que están locas pero se creen cuerdas y que se ven racionales mientras más locos están, o las personas que sueñan que están despiertas y que creen que son los únicos que están despiertos y que les señalan a todos los demás que ellos son los únicos despiertos, o los esclavos que se creen libres. Digamos, acá hay una serie de ideas, de metáforas, y no tan metáforas, donde también aparece la cuestión de los mitos, se los pongo yo ahí, ¿no? Como un señalamiento, porque por debajo de esas creencias hay mitos poderosísimos, el mito de la mano invisible del mercado, el mito del progreso indefinido, digamos, núcleos ético-míticos, que también los llamamos en otros contextos. Y entonces arribamos a la segunda parte del texto, donde él nos muestra de entrada esta cuestión del juego de las locuras, pensándolo desde dos sabios, toma dos sabidurías antiquísimas, ¿no? Una es el taoísmo chino, la otra es San Pablo o Pablo de Tarso, y entonces de entrada muestra, haciendo una relectura de uno de los preceptos de los taoístas, dice: una casa es segura porque sus habitantes viven en convivencia con los habitantes de las demás. Sin esta convivencia no hay nada seguro. Y lo contrapone a la locura, que es pensar que una casa es segura a partir de las cerraduras, de las guerras, de la guerra terrorista, de las conquistas de los ejércitos. Digamos, la seguridad y la inseguridad se ven ahí como muy simplificadas a partir de esta enseñanza del taoísmo. Y entonces una ética de la convivencia, un tránsito a la convivencia, significa pensar que no hay normas, dice Hickelhammer. No, sí hay normas, dice Hickelhammer. Es más, las normas siguen teniendo validez, pero el asunto es que su funcionamiento es el donde tenemos que reparar. ¿Cómo funcionan las normas? Entonces ahí trae esas frases tan extrañas de Pablo de Tarso: la espina de la muerte es el crimen, la fuerza del crimen es la ley, y la maldición que pesa sobre la ley. Lo que está tratando de decir, un poco yo haciendo una traducción libre a una manera que nos parezca a todos más de nuestro uso, sería algo así como: todo tiene un lado B, sobre todo la ley tiene un lado B. Toda ley también es una ley que puede aplastar, ¿no? Esa es la enseñanza, digamos, de esta frase de Pablo de Tarso. Al interior de ese juego de las locuras que se instala cuando se generaliza el cálculo de la utilidad propia, la ley también funciona como el crimen, ¿no? Y entonces las normas son ambivalentes, son ambiguas. Hay que discernir dentro de qué
razonamiento, dentro de qué evaluación están funcionando. Esa ambivalencia de las normas, analizándolas mejor, él dice, al interior del cálculo de utilidad, perfectamente son normas del crimen. Él usa la metáfora de la ética de la banda de ladrones. Los ladrones también tienen normas y las cumplen, pero las normas al interior de la convivencia pueden ser divinas, pueden ser normas divinas. Entonces esta oposición, esta dicotomía, la desarrolla. Hay una cosa muy importante que es esto de la maldición de la ley, consiste en su capacidad, es decir, en su infinita productividad. Nosotros tenemos una gran productividad de la maldición de la ley. ¿Y cuántos casos de opacidad vemos a menudo, a diario, sobre todo en la situación en la que nos encontramos, en la que sentimos que estamos presos de las normas, presos de las leyes, porque son leyes que no terminan de cumplir lo que se supone que deben cumplir, sino que en su funcionamiento nos terminan aplastando. Ahí hay un concepto muy importante que es el de institución, de institucionalización. ¿Qué sucede? No está del todo desarrollado en este texto, pero sí está en el apunte. Para Hinckley, los seres humanos vivimos en grupos. Los grupos humanos, para resolver una necesidad, para resolver un problema, aplican algunas acciones, y esas acciones se convierten en acciones aceptadas por hábito o porque funcionaron en un momento determinado y se institucionalizan. Eso es algo que es normal, no es algo necesariamente malo. Si no tuviésemos instituciones, siempre necesitaríamos el cara a cara y puntualmente todo lo deberíamos resolver cada uno de nosotros. La división social del trabajo se va generalizando y hay unos que se ocupan de una cosa, otros de otra, y cada una de esas instituciones, como el matrimonio, por ejemplo, o el mercado, el problema que tienen es que el proceso de institucionalización tiene un germen, que es la tendencia a hacerse autónoma. La institución se autonomiza de las personas, se autonomiza del problema que nos generó. Y entonces se convierten en un objeto como de veneración, como de que tiene su propia lógica, y que su propia lógica es más importante que todo lo demás. Y entonces ese funcionamiento al interior, además de un universo donde lo que prima son los valores del mercado, los valores del cálculo de la utilidad propia, es donde esa institucionalización es maldita, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, él para rastrear esto hace una historia diciendo que a partir del Renacimiento, de Venecia y del crecimiento del comercio, empieza a instalarse la doble contabilidad y el cálculo de costos y beneficios. Cuando se generaliza el cálculo de costos y beneficios, lo que hace es convertirse todo en una especie de circuito. Lo que entra y lo que sale, yo puedo ir evaluando costos y beneficios, y entonces todas las cosas, y después a la larga también las personas, y a la larga también la vida, es parte del circuito de costos y beneficios y se cuantifica y se convierte en dinero y en producción. Y entonces es como una especie de funcionamiento, como mecanismo dentro del cual nadie es capaz de discernir las metas para las que actúa, ¿no? Y entonces, para dar un ejemplo, da un ejemplo tremendo, que es el de las cámaras de gas dentro del nazismo, de la desaparición de los judíos y los gitanos y los comunistas. Y entonces en ese momento él dice, bueno, cada uno de los burócratas, digamos, que forman el circuito, de los científicos que investigan cómo generar el gas, de los que lo transportan, de los que lo ejecutan, de los que limpian todo, cada uno de ellos perfectamente acepta sus normas, está encuadrado, es obediente, no saca los pies fuera del plato, son éticas funcionales, dice Hinckley. Es ese el universo, digamos, de las acciones medio fin, que son cada una parte de un circuito y que se van encadenando con otros circuitos mayores. A esos otros circuitos mayores también se llega, digamos, porque llega un momento que el sistema pierde estabilidad por todos lados.
Entonces, dice Hinckelammer, bueno, hacen falta fabricarle como un refuerzo a esta cuestión de los circuitos. Y para esos circuitos están los monstruos que crea el sistema, o sea, los enemigos de la estabilidad del sistema se convierten inmediatamente en monstruos y son también motivos que le dan combustible a eso. Y ojo, porque también ahí en ese párrafo él habla de cómo a veces los derechos humanos también son utilizados, de alguna manera son invertidos en su potencia, el discurso de los derechos humanos. Pero ¿esto qué significa? Significa que el sistema fuga por todos lados, y de esas fugas somos nosotros cuando luchamos para instalar algo que tiene que ver con la materialidad de la vida, que está oculto, que es esa otra espiritualidad, digamos, que enfrenta a esta maldición y que es una espiritualidad marginal, condenada, ¿no? Entonces, bueno, esas fugas que nosotros generamos precisamente son las que también en algún punto el sistema se las reapropia, el sistema las invierte, digamos, y dice salir a cubrir y la incorpora dentro de su circuito. Entonces ahí ese es el problema, es por eso él dice la maldición que pesa sobre la ley, una frase tan brava, tan potente, pero al mismo tiempo porque es tan amplio el abanico de todo lo que se genera en esta infinita capacidad y productividad que tienen estos sistemas al haberse generalizado el cálculo de la utilidad propia. Vamos a avanzar. Acá yo traigo a colación porque Hinckelammer usa la frase esta de la razón al soñar produce monstruos. Se trata de un cuadro del español Goya, que Goya hacía grabados, hacía dibujos en una taberna, se sentaba mientras escuchaba a la gente y hacía estos dibujitos. Son de pequeño formato. Y él les hacía una inscripción. Y a esta pintura en particular le escribe: el sueño de la razón produce monstruos. Y es un texto y una imagen de una gran densidad, ¿no? Porque significa muchísimas cosas. Yo ahí he puesto como varias hipotéticas lecturas, interpretaciones. La primera es que hay una persona que está vencida por el sueño y entonces una vez que se duerme aparecen los monstruos, como si fuera por el descanso de la razón. Otra posibilidad es que precisamente está soñando con monstruos, ¿no? Un poco porque los invoca, un poco porque los desea, un poco porque los produce. Bueno, todos esos significados están trabajando acá también en este texto de Hinckelammer. Y entonces finalmente llegó a este cuadro que es un poco feo con la manera que se los muestro, porque casi no pueden leer toda la filmina, pero no importa porque la pueden adivinar. Porque de hecho es así, lo que impera es el yo soy si te derroto, o sea, esa es la espiritualidad del mercado, esa es la espiritualidad del cálculo de utilidad, esa es la espiritualidad que no ve lo indispensable, sino que solamente ve su propia utilidad. Sin embargo, él da una serie de ejemplos que son fuertísimos. Está la cuestión del por quién doblan las campanas, la cuestión del Ubuntu, la cuestión del amor al prójimo. Todas esas referencias, tomando de distintas culturas, de distintos rastros. Entonces, cuando habla, por ejemplo, de la joya del Titanic, lo que dice es sigue brillando en la oscuridad. ¿Qué significa eso? Que no han desaparecido esos fragmentos. Esos fragmentos están ahí, simplemente no pueden emerger porque están muy sometidos por esta otra grilla, digamos, este otro mapa conceptual que nos obtura totalmente. Y entonces ahí habla de que esa otra reciprocidad, que no es la reciprocidad del yo te doy porque vos me das, sino que es una reciprocidad gratuita, que lo vamos a analizar, que lo podemos llegar a seguir analizando en el resto de la materia. Me parece de lo más importante. Ahí hay una cuestión, una referencia a la praxis, a la solidaridad,
de la propia reivindicación del otro surge la reivindicación de uno mismo, ¿no? Y esa es el énfasis que él pone en recobrar otra espiritualidad diferente que enfrente a la maldición que pesa sobre la ley, que esté atenta a eso. A mí me gustaría cerrar con alguna actividad y